básicamente lo que está buscando es reformular el lenguaje para que se convierta en una herramienta de pensamiento adaptada a la ideología de género. Es lo mismo que hacía, por ejemplo, el comunismo o el marxismo, cuando te inventaba términos como plusvalía, patriarcado, burguesía, proletariado, etcétera, etcétera. O sea, ellos desarrollaron toda una neolengua que servía para expresar sus concepciones ideológicas. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Voz Pública por Ver TV. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante para poder tocarlo con nuestro invitado especial. Es el lenguaje inclusivo, que ha sido oficialmente rechazado por la Academia de la Lengua Española y también francesa, pero que aún persiste en su continuación y en el habla de muchos grupos que quieren imponer este estilo de lenguaje en los jóvenes. Y realmente es un tema que todavía podemos seguir comentando, porque muchos insisten en que este lenguaje inclusivo también se debe introducir en nuestro castellano. Hola, Reinaldo. Hola, ¿cómo estás? Estamos contentos de estar aquí, Janet, además con nuestro invitado, que es Pepe Farfán, que es el encargado de formación de Con mis hijos no te metas, en un trabajo pues arduo que tiene en diferentes lugares donde es invitado. Te damos la bienvenida, Pepe, por estar con nosotros. Y saludamos a todos. Ya no se sabe qué cuántos hay. Sí, pues, y nos metemos en un problema. Todos? Porque además me contaba una colega de un canal de televisión que le habían enviado a personas que estaban enseñando para los programas de radio y televisión el uso de este lenguaje inclusivo. Y entonces hizo las preguntas, ¿no? Pero en televisión el segundo es costoso. Entonces, imagínate saludar buenos días a todos. Entonces, uno entra en una, y que sería, y ahora vamos a una pausa. Entonces, entraríamos en una cosa que no es entendible, pero está ocurriendo, Pepe. Sí, y también, bueno, tu comentario sobre algunas personalidades que ya están en contra sobre este tema, ¿no? Como el escritor Mario Vargas Llosa, ¿Por qué no ¿no? vemos? Vamos a ver ese video para comentarlo. Sí. Quería preguntarte sobre el lenguaje, y preguntarte sobre el lenguaje igualitario. Por ejemplo... ¿Pero qué llamas lenguaje igualitario? A ver, ¿qué cosa es un lenguaje igualitario? Si hay un grupo de mujeres, sí, 5 o 6 mujeres, y tú y yo, sí, no decimos todas, decimos todos o nosotros. Claro. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? Pero digamos, el lenguaje es algo que nace naturalmente y que sobre eso pues se establecen ciertas reglas. Nosotros tenemos en el español clarísimamente un masculino inclusivo, se llama. Pero no es un machista. Masculino inclusivo. ¿Eso no lo hace un lenguaje machista? ¿Por qué es machista? Porque ¿Por qué es machista? Si hay más mujeres que hombres, ¿no debería ser nosotras en lugar de nosotros? Si alguien, Mario, es no binario o transexual y prefiere identificarse como ella y no él o ella. Es completamente ridículo, ¿sabes? Bueno, es completamente ridículo. Pero no para ellos, digamos, porque es su identidad, ¿no? Pero tú no puedes indicarte de esa manera tan excepcional utilizando un lenguaje distinto. Es completamente ridículo, ¿sabes? Bueno, es duro, Mario Vargas Llosa. Pepe. Y creo que la actitud que él asume es bastante correcta, porque uno se da cuenta fácilmente de que estamos frente a una forma de hablar que no es natural, que no es espontánea y que más bien obedece a otro tipo de intereses. Ahora, cuando uno analiza el lenguaje inclusivo ya en serio, uno se va a dar cuenta que viene a ser una especie de herramienta semántica que se desprende de la ideología de género y que forma un aliado con lo que se llama la educación sexual integral para el adoctrinamiento en los colegios.
O sea, básicamente viene a ser parte de esta guerra cultural en la cual estamos metidos todos sin saberlo, ¿no? Y que estamos enfrentando día a día. O sea, es una herramienta. Recuerden que básicamente los grandes cambios culturales en el mundo se dan a partir del cambio de lenguaje. Ellos lo saben muy bien. O sea, básicamente las batallas culturales empiezan siendo batallas semánticas. Y justamente para eso es que han creado esta herramienta llamada lenguaje inclusivo. Es para que la mente pueda abrirse a conceptos ideológicos que son los que están encerrados dentro del enfoque de género. Pero eran apoyadas por este tipo de personalidades públicas que tienen que ver con la lengua y la literatura, cosa que no ha tenido pues ese efecto de apoyo. ¿Tú crees que va a desaparecer este tipo de imposición? Hay mucha gente que sí lo ha apoyado, Ajá. sobre todo hablamos de los países del norte, y por eso es que se ha implementado en muchos países. En nuestra región también. En Argentina el lenguaje inclusivo es oficial, ojo, ¿no? Es más, el gobierno argentino, bueno, hasta hace poco, supongo que ahora están empezando a cambiar las cosas, pero hasta hace poco el gobierno argentino ha estado financiando un programa en la televisión nacional, un programa de la Universidad Nacional Argentina, que se llamaba TODES, y cuyo objetivo era justamente promover el lenguaje inclusivo. O sea, sí se ha metido en nuestra región también. En el Perú, esto, como tú has dicho muy bien, no es oficial, y es más, ya hay un proyecto de ley que está buscando prevenir que esto pueda ingresar en los colegios, pero definitivamente la batalla cultural Todavía sigue. Una de las cosas que debemos señalar es que los académicos, digamos, ponen sobre el tapete que el lenguaje no es masculino ni femenino solamente cuando quiere referirse a hacer la diferencia, pero el lenguaje ya es inclusivo. O sea, cuando, por ejemplo, cuando uno saluda y dice saludos a todos los peruanos, no está excluyendo a las peruanas, ¿no? Y en español es más, digamos, inclusive más inclusivo, si se podría decir, porque en el inglés y otras lenguas es más neutro, digamos, ¿no? Everybody es todos, por ejemplo, ¿no? Ahí como se puede, everybody's, pero digamos, entramos pues digamos, a una situación extraña que lesiona y que además, pues, le añade una tensión al lenguaje totalmente innecesaria. Tal vez para que el público lo pueda entender, porque a veces el público no entiende de qué están queriendo hacer. El lenguaje inclusivo empieza cuando dicen exactamente lo que has mencionado, que no se puede saludar a todos, porque eso implicaría que solamente los varones están siendo aludidos, y por lo tanto había que agregar todas. Entonces los saludos para ellos deben ser buenos días, y los que no se identifican, buenos días a todos y todas. Pero los que no se identifican pero la primera etapa, pues vamos por parte. La primera etapa siempre es saludar hombres y mujeres, sobre todo enfatizando que las mujeres siempre se las está dejando de lado, y por lo tanto hay que evidenciar la presencia de las mujeres agregando una palabra más. Pero esa solo es la puerta, porque en adelante van a decir, ok, estamos saludando a todos y todas, pero hay muchas personas que no se identifican ni como varón ni como mujer. Todas, exactamente, claro. Y por lo tanto ellos requieren ser aludidos y ser evidenciados también, y para eso ya no vamos a hablar de todos y todas, sino de todos, todas y todes. Y de esa manera pues estamos siendo inclusivos en el sentido de que estamos abarcando toda la realidad. Esa es la lógica que hay detrás de esto. Hasta que aparezca un grupo que diga yo tampoco soy todes. Así ¿No es. cierto? Entonces Yo ahí soy todix, Así es. ¿no? Y entonces, y me están discriminando. Entonces nunca se acaba la discriminación según esa visión, ¿no? Entonces tenemos ahí un tema que además está, digamos, hay un montón de gente que gana un montón de plata, porque hay que decirlo, para tratar de darle un orden a esto, un orden imposible. ¿No te parece? Nosotros somos comunicadores, usamos la palabra, usamos el lenguaje hablado, el escrito, y pues tenemos cierta experiencia al momento de comunicar conceptos, opiniones y todo lo demás. Pero ahora estamos en un problema si es que tenemos que
tenemos que, no sé, el manual para utilizar el lenguaje inclusivo debe ser de 25 tomos. Así es, ¿Qué pero y dices? además si es que no quieres usar ese manual, ¿no? Y si estamos en un país impositivo con este Como tipo en de Argentina, tendencias, ¿no? Así es. ¿qué es lo que pasa, no? Si nosotros como comunicadores sabemos cómo es nuestra lengua y también nuestra libertad de expresión, ahí también se genera otro problema. Ajá. Definitivamente, definitivamente, porque el uso, como tú dices, esto es impositivo, esto es coercitivo. Si la persona no accede a entrar a esta diversidad de lenguaje, definitivamente van a haber consecuencias, que van a empezar siendo, por lo general, consecuencias monetarias, porque hay que pagar alguna multa, hasta cursos de, ¿cómo le llaman ellos? Adiestramiento, no recuerdo qué nombre utilizan ellos, como que para reformatearte la mente, y finalmente, si nada de eso logra resultado, pues te meten preso. O sea, esa es Sí, la idea. bueno, y la otra vez estábamos hablando acerca de este tipo de policía de género, Así ¿no? Que se es. está ya introduciendo en los ministerios, ¿no? Con una Ya es norma ley, ya es y una que ya norma, es una ¿no? norma, entonces Que hay que un cumplir. policía de género también te puede, digamos, intervenir porque en tu centro de trabajo no dices amigues, ¿no? Así Porque nadie es. se identifica ni como amigo O ni como porque llegó amiga. fulano de tal que quiere Ajá. que no le digan de forma normal, sino quiere que le traten con una forma particular y tú no accedes a eso. Ujú. Ya te haces pasivo de una sanción. Entramos en una situación complicada. Vamos ahora a conectarnos con la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, que ha presentado en la Comisión de Educación la insistencia del proyecto de ley, a ver, voy a ver aquí bien, el 3464, que elimina el incorrecto uso del lenguaje inclusivo en los textos escolares. Vamos a pedirle a Milagros que nos explique, a la congresista Milagros, que nos cuente en qué consiste este proyecto de ley. Quisiera compartir con mis colegas la gran preocupación que supone el enseñar a nuestros estudiantes a hablar y escribir, contraviniendo a lo que establece la Real Academia de la Lengua Española y a la Academia Peruana de la Lengua, quienes también han opinado favorablemente a esta ley. El dictamen de allanamiento ha recogido únicamente los argumentos de la observación que provienen de sectores feministas. ¿Eso es lo que realmente queremos para nuestros estudiantes? ¿Realmente queremos que distorsionen su forma de hablar por fines ideológicos? Para darle valor a la mujer no tenemos que violar nuestro propio lenguaje. El valor de la mujer es intrínseco. Somos tan iguales como el hombre. Tenemos que pensar en no cometer abuso infantil, trayendo una distorsión del lenguaje materno, de nuestro lenguaje en español, a nuestros niños peruanos. Hay muchos niños que tienen hoy día una bajo nivel de concentración, problemas para aprender. Si en el hogar, señor presidente, los padres hablan de una manera, los hermanitos hablan de una manera, los amiguitos del barrio hablan de una manera, ¿cómo vamos a pretender que cuando estos niños van al colegio se les enseñe a hablar de otra manera? Esto va a perjudicar todo su aprendizaje académico y más aún ahora que por ley 2 niños con algún tipo de incapacidad, ya sean autistas, ya sean con síndrome de Down, tienen 2 cupos por salón. Ahora, mire usted, si a ellos, sus padres, se comunican de una manera, peor, Dios mío, peor daño se les va a hacer metiéndonos a un colegio donde les van a obligar a hablar en un desdoblamiento de un lenguaje. Entonces yo creo que debemos de pensar en la siguiente generación y no hacerles este daño. 19 votos a favor de la insistencia y 2 votos en contra de la insistencia. Ha sido aprobado. Muchas gracias. Gracias, congresista Milagros Aguayo, por este aporte y trabajo que está haciendo para prevenir el avance de esta ideología a través de las acciones que está tomando en el Congreso de la República. Y retomando el tema de esta
policía o estos tipos de agentes, ¿no? Que ya el Ministerio de la Mujer había anunciado anteriormente. Ya lo están implementando. Y ya lo están implementando, ¿no? En los diferentes instituciones del Estado y todo, ¿no? Para que cualquier persona que, como tú dices, trate de una manera distinta a cómo ve a la persona, ¿no? Sin faltarle el respeto, aún así, pero si esa persona no se identifica como lo que dice ser, a pesar de que uno ve que es un caballero, que es una dama, ¿no? Que es un compañero, pero, digamos, exactamente no hay un trato acorde según esta ideología, pues puede ser sancionado, ¿no? O sea, digamos que, ¿eso qué significa? Ya no, digamos que estos empleados no van a estar con temor, ¿no? Al poder tener este tipo de trabajo en conjunto, en grupo, y que se está imponiendo en estas instituciones del Estado, ¿no? Definitivamente, o sea, lo que está haciendo aquí es crear un grupo élite que es intocable y que va a tener la capacidad de presionar a cualquier otro para comportarse como ellos quieran. Ahora, lo interesante es que cuando se dio esto del lenguaje inclusivo en las instituciones del gobierno, eso incluye que todos los servidores públicos o todos los que aspiren a ser servidores públicos deben llevar cursos de género y de lenguaje inclusivo. Pero si no quiere llevar ese curso a alguien... Le resta puntos. O sea, definitivamente eso es una forma de discriminarte también. O sea, si tú no compartes eso, definitivamente ya vas a tener menos opciones. Creo que debemos reflexionar como peruanos qué tipo de imposiciones ideológicas están ya ocurriendo en nuestro país y no nos estamos dando cuenta, ¿no? ¿Por qué nos tienen que obligar a hablar de una forma completamente antinatural o no natural? Porque el lenguaje es algo espontáneo, ¿no? Puede nacer nace en la calle, en el hablar diario, ¿no? Y se va incorporando, ¿no es cierto? Pero en forma natural, no con un manual de alguien que cree que así está combatiendo la discriminación. Y que viene de otros países, ¿no? Que son Claro, corrientes y formas de hablar que vienen de otros países, ¿no? Por ejemplo, acabas de terminar tus estudios de la maestría de ¿cómo se llama? De escritura creativa. De escritura creativa. Si tendrías que aplicar, pues, todos estos manuales de lenguaje inclusivo, vas a tener que hacer 5 maestrías más, porque tendrías que meterte en un tema de tratar de agradar a todos que se sientan excluidos de algún tipo de lenguaje, ¿no? Uno puede ver en todo esto, si recuerdan la novela de Orwell, Claro. 1984, ahí habla de la neolengua. O sea, lo que se plantea en ese gobierno es reformular completamente el lenguaje para que no permita ciertos pensamientos que podrían ser reactivos al sistema. Entonces, hay toda una serie de reglas que hacen que el lenguaje se simplifique a lo mínimo, ¿no? Para que sea simplemente expresión de cosas muy puntuales, pero no reflexiones serias, ¿no? Ahora, a ese nivel estamos ahora. Uno puede hablar como quiere también, porque estamos en un país libre, pero de allí a imponer su forma de hablar a los demás, eso sí, ese es un tema, ¿no? Que no debe ser. Sobre todo porque el lenguaje básicamente expresa la realidad. O sea, ¿para qué usamos el lenguaje? Para comunicarnos de las cosas que existen. Para comunicar sentimientos. Claro. Para comunicar algo que hay, algo que está allí. Por ejemplo, solo para que me capten la idea. Nosotros aquí, cuando hablamos de colores, mencionamos blanco y que por lo general, solo en nuestro pensamiento solo hay un tipo de blanco. O sea, decimos blanco y ya sabemos qué cosa es. Pero los del Polo Norte tienen 8 palabras diferentes para decir blanco. ¿Por qué? Porque su mundo está tan lleno de variedades de blanco que tienen una palabra para identificar cada tono específico. O sea, su realidad les ha hecho construir y llevar el lenguaje a expresarlo. Entonces, ¿pero qué pasaría si tú a ellos les inventas una forma de decir las cosas y les dices, ¿sabes qué? Ahora solamente pueden decir un tipo de blanco y punto, y todo es blanco. O sea, le reduces la posibilidad de expresar la realidad. Es básicamente lo que hace el lenguaje inclusivo. De repente podemos meternos
en un tema acerca de los blancos, en esta diferencia de blancos que puede haber en los polos, que es blanco menos 10 grados, blanco menos 20 bajo cero, o sea, diferentes tipos de blanco. Blanco con el calor de estas Pero es luces. natural, pues, claro, pero es natural. Ya. Ahora, para ir terminando esta idea y además para la reflexión a nuestros seguidores, a los que nos están viendo, ¿qué pretende esta presión ideológica sobre el lenguaje, que no es nuevo, ¿no? Que ya tiene mucha plata metida y mucha gente importante metida en esto, pero qué es lo que al final pretende y si lo está logrando? Básicamente, lo que está buscando es reformular el lenguaje para que se convierta en una herramienta de pensamiento adaptada a la ideología de género. Es decir, para que este nuevo lenguaje exprese los conceptos ideológicos de género. Es lo mismo que hacía, por ejemplo, el comunismo o el marxismo, cuando te inventaba términos como plusvalía, como patriarcado, como cuando a los ricos le decían burguesía, proletariado, etcétera, etcétera. O sea, ellos desarrollaron toda una neolengua que servía para expresar sus concepciones ideológicas. Es exactamente lo que... Tú lo has dicho, camarada. Y entonces, claro, entonces metiendo esas palabras, pero inclusive ya, pero son palabras en castellano, pues, ¿no? Pero ahorita ya la cosa va más lejos. Claro, la cosa va más lejos, Es que ¿no? estás hablando de ideas que básicamente son fantasiosas. Desde el momento en que te dicen lo que tú te sientas, eso eres, desde ese momento están diciéndote que la fantasía crea nuevas realidades. O sea, por eso es que el lenguaje es tan fantasioso. Ahora, tal vez... Pero eso solamente es en la ficción nada más. En la poesía uno puede, como Vallejo, ¿no? Que inventaba artículos y ponía los flores y todo eso. Tenía sentido pero dentro eso de ese es contexto en la poético, ficción, pues. ¿no? Pero digamos, para comunicarse, por un sentido de comunicar, como nos enseñaron nuestros padres, para pedir un vaso de agua. Así es. Entonces, jamás tú podrías entender que Vallejo se comunicaba en la misma forma en que escribía su él se su poesía. comunicaba a sí Imposible, mismo, o sea, pues. claro, entonces... Ahora, nosotros, Janet y Pepe, no estamos ahorita, aunque podemos tomarlo con broma y con sorna algunos temas, pero no estamos, digamos, atacando a nadie, ni tratando de discriminar a nadie, ni burlarnos de alguien que puede sentirse, pues, excluido de alguna forma. No. Lo que estamos diciendo es que hay toda una movida y presión con mucho dinero atrás, porque para esto sí hay plata, ¿no es cierto? Y ahí están, usted mire las ONGs y cómo los organismos internacionales están tratando no de meter esto, sino de imponerlo. Porque ahora el que no use en el Estado, como está sucediendo en Argentina, y ahora nos vas a contar un poquito, el que no use en el Estado este tipo de vocabulario inclusivo, pues simplemente puede ser sancionado, como sucede en Argentina. ¿Qué es lo que está pasando allá? Bueno, allí Argentina y Uruguay se han convertido en los laboratorios de experimentación de los ideólogos de género. O sea, son los países donde esto se ha desarrollado más. Recuerden que ahorita en Uruguay hasta tú puedes comprar drogas sin ningún problema en la calle, en la tienda, ¿no? O sea, ahora en Argentina la cosa ha avanzado bastante. Ya saben que hace poco se aprobó inclusive el aborto. El matrimonio homosexual fue uno de los primeros países, 2012, si no me equivoco, que aprobó el matrimonio homosexual. Y por lo tanto, todo esto ya tiene mucho tiempo desarrollándose. Les contaba que la Universidad de La Plata, Universidad del Estado, tiene su programa que se llama TODES, y hay otras universidades que tienen lo mismo, donde con la plata de los contribuyentes se promueve todo esto, como si fuera los últimos descubrimientos científicos, sociológicos, etcétera, etcétera, que van a propiciar pues que pasemos a ser un mejor mundo, ¿no? Y sin embargo, los niños que salen de la escuela, más del 50% no saben ni leer ni escribir, como dijo Milei. Y no solo eso, recuerden ustedes qué pasó desde hace 30 años, qué está pasando con Argentina en general.
O sea, ¿todos estos conceptos le han ayudado a ser un país del primer mundo o más bien lo han llevado a la quiebra más grande de toda su historia? O sea, ¿de qué se trata esto, no? Finalmente. Entonces, esperamos que haya un cambio importante con el nuevo gobierno, pero Argentina ha ido definitivamente Qué pena, en una ¿no? debacle pena. constante. Ahora, pues este programa que estamos aquí en Perú, pues es para la reflexión primero nuestra, de los padres de familia, de los que tienen hijos chicos y que ahora pues deben exigir en las escuelas, en los colegios y exigirle al Estado que la educación sea científica, que la educación sea de conocimientos, no imposiciones ideológicas de ningún tipo. Bien, hemos llegado al final del programa. Así es, muy interesante, Pepe, por todo lo que hemos debatido. Como dice Reinaldo, no es para hacer sorna, ¿no? De mucha gente que Ni herir a tiene, nadie, ¿no? ni herir a nadie, simplemente buscar la verdad a través de todos estos temas en los cuales, pues, como padres, como ciudadanos peruanos, no estamos de acuerdo y aquí manifestamos nuestra posición, pero de una manera, pues, respetuosa, pero sin dejar de decir la verdad de las cosas. Pepe, antes de que te despidas, ¿cómo se puede contactar al esfuerzo que tú haces, al esfuerzo educativo que haces y que hace la entidad o la organización, el colectivo en el que estás? Sí, bueno, básicamente a través de nuestras redes sociales. Tenemos el fanpage Con Mis Hijos No Te Metas, y que está en Facebook, pero también tenemos una cuenta en Twitter y una cuenta en Instagram. A través de cualquiera de nuestras redes nos pueden contactar y tenemos un diplomado completo en todos estos temas que puede durar hasta 2 años, donde vemos pues todo esto con muchísimo detalle y con mucha bibliografía, sobre todo, porque esto requiere ser muy documentado. Gracias, Pepe Farfán, por estar con nosotros y hasta aquí una edición más de Voz Pública con Janet Mori y Reinaldo Aragón. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Hasta la próxima.